Bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas de Entrenamiento. Un espacio donde el entrenamiento deja de ser solamente una cuestión de series, repeticiones o fisiología para convertirse en una forma de pensar. Porque detrás de cada sesión hay ideas, detrás de cada adaptación hay principios. Detrás de cada mejora suele haber una manera distinta de comprender el cuerpo, el aprendizaje y el rendimiento. En esta cápsula vamos a partir de un objeto que casi todos conocemos, el cubo de Rubik. Un rompecabezas que desde hace décadas desafía a millones de personas. Pero hoy no nos interesa aprender a resolverlo. Nos interesa descubrir qué puede enseñarnos sobre los sistemas complejos, sobre la diferencia entre la apariencia y la estructura, y sobre una pregunta que atraviesa tanto a la matemática como a la biología y al entrenamiento. ¿Cómo sabemos si un sistema todavía conserva la posibilidad de transformarse? Quizá el error más frecuente no sea interpretar mal el presente. Quizás sea creer que el presente alcanza para comprenderlo. Hay objetos cuya importancia excede por completo el propósito para el que fueron creados. El telescopio terminó modificando nuestra idea del universo. El reloj mecánico cambió nuestra manera de pensar el tiempo. Y el cubo Rubik, diseñado originalmente para enseñar geometría espacial, terminó convirtiéndose, casi sin proponérselo, en una extraordinaria lección sobre la naturaleza de los sistemas complejos. La mayoría de las personas cree que el desafío consiste simplemente en ordenar colores. Después de todo, eso es lo que vemos. Se mezclan las caras, se intenta volver al estado inicial y cuando finalmente aparecen 6 superficies uniformes, el problema parece resuelto. Sin embargo, la matemática que sostiene al cubo cuenta una historia completamente distinta. Lo verdaderamente interesante nunca fueron los colores. Los colores son apenas la manifestación visible de una estructura mucho más profunda. Imaginemos dos cubos. El primero aparece absolutamente destruido. Ninguna cara conserva un patrón reconocible. Los colores aparecen distribuidos de manera caótica y cualquier intento intuitivo de resolverlo parece empeorar todavía mucho más la situación. En el segundo caso, en cambio, aparece casi terminado. Solamente 2 piezas están intercambiadas. Cualquiera pensaría que ese es el más sencillo, y sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. El primero puede resolverse siempre. El segundo puede ser matemáticamente imposible de resolver. La diferencia no está en el aspecto del cubo, está en su historia. Uno llegó a ese estado mediante movimientos permitidos. El otro fue desmontado físicamente y vuelto a armar alterando una restricción que ya no puede corregirse mediante giros. Desde afuera ambos son apenas una disposición de colores. Desde adentro pertenecen a universos completamente distintos. Quizá esa sea una de las primeras lecciones que ofrece el cubo. Hay sistemas cuya realidad no puede comprenderse observando únicamente su estado actual. Para entenderlo, es necesario reconstruir el camino que los produjo. Y esa idea resulta mucho más incómoda de lo que parece. Vivimos rodeados de imágenes, fotografiamos comidas, entrenamientos, paisajes, cuerpos, gráficos de rendimiento. Poco a poco hemos empezado a creer que una fotografía alcanza para comprender aquello que representa. Como si el presente contuviera toda la información necesaria para explicar un fenómeno. Pero los sistemas complejos nunca funcionan así. Un bosque no puede entenderse observando un árbol. Una lengua no puede comprenderse leyendo una sola oración. Un organismo tampoco puede explicarse a partir de un análisis aislado. Lo que hace que un sistema sea lo que es no reside únicamente en los elementos que lo componen, sino en la historia de relaciones que permitió que esos elementos llegaran a organizarse de determinada manera. Por eso la teoría de los sistemas insiste en una idea que suele pasar desapercibida. La organización posee memoria. No se trata de una memoria almacenada en algún lugar físico, como un archivo oculto dentro del sistema. Es una memoria distribuida en las restricciones que limitan lo que puede ocurrir después. Cada transformación deja abierta algunas posibilidades y clausura otras. El presente nunca es una hoja en blanco. Siempre carga consigo la historia de las transformaciones que lo hicieron posible. El cubo Rubik representa esa idea con una claridad extraordinaria. Cada movimiento modifica la posición de las piezas, pero también preserva ciertas relaciones que nunca dejan de cumplirse. Esas restricciones constituyen una especie de memoria silenciosa. No importa cuánto se mezclen los colores. Mientras esas relaciones permanezcan intactas,
el cubo conserva la posibilidad de regresar al orden. Lo interesante es que esa memoria no puede verse, y quizá allí reside el origen de muchas de nuestras equivocaciones. Solemos confiar demasiado en aquello que resulta visible y demasiado poco en aquello que permanece organizando el sistema desde abajo. Cuando Humberto Maturana y Francisco Varela desarrollaron el concepto de autopoiesis, propusieron una idea que todavía hoy resulta profundamente desafiante. Un ser vivo no conserva su identidad porque mantenga intactos sus componentes materiales. De hecho, buena parte de nuestras moléculas se reemplazan continuamente. Lo que permanece es la organización que coordina ese recambio permanente. Algo semejante sostenía Edgar Morin cuando afirmaba que un sistema no puede reducirse a la suma de sus partes. Lo decisivo son las relaciones que esas partes establecen entre sí, porque son ellas las que producen propiedades imposibles de encontrar en los componentes aislados. El cubo Rubik ofrece una versión tangible de esa intuición. Las piezas individuales tienen muy poca importancia. Lo que determina la posibilidad de resolverlo es el conjunto de restricciones que vinculan unas con otras. Mientras esas relaciones permanezcan dentro del espacio permitido por el sistema, el orden puede recuperarse. Cuando una sola de esas restricciones se rompe, la apariencia deja de ser un indicador confiable. Esta forma de pensar obliga a abandonar una costumbre profundamente arraigada, la de juzgar un sistema por cómo luce en un momento determinado. Hay sistemas que parecen estables mientras se acercan lentamente al colapso. Hay otros sistemas que atraviesan periodos de enorme variabilidad precisamente porque están reorganizándose para alcanzar una forma más compleja de estabilidad. La superficie rara vez cuenta toda la historia. En una de esas es por eso el entrenamiento genera tantos malentendidos. La cultura deportiva suele valorar aquello que resulta inmediatamente visible. El peso levantado, el grado encadenado, el tiempo registrado, la frecuencia cardíaca, el volumen semanal. Todos esos son indicadores útiles, pero ninguno de ellos describe por sí solo el estado del sistema. Dos escaladores pueden completar exactamente la misma sesión y producir consecuencias completamente diferentes. Uno terminará ampliando sus posibilidades futuras. El otro habrá comenzado a reducirlas. La diferencia no aparece en la sesión, aparece en la historia que cada organismo trae consigo. Una carga de entrenamiento nunca actúa sobre un cuerpo abstracto, actúa sobre una trayectoria, sobre meses de recuperación, de adaptación, de lesiones, de sueño, nutrición, aprendizaje y regulación emocional. Cada sesión modifica un sistema que ya posee memoria. Los mejores entrenadores no reaccionan de manera impulsiva frente a una mala semana. Comprenden que una fotografía aislada puede resultar profundamente engañosa. Lo importante no es si hoy el rendimiento descendió. Lo importante es saber si las restricciones fundamentales del sistema siguen conservándose intactas. La recuperación continúa funcionando. La capacidad de adaptarse permanece intacta. ¿Todavía existe margen para reorganizarse? Cuando esas propiedades se preservan, una mala sesión puede formar parte de un excelente proceso. Cuando empiezan a perderse, incluso una buena sesión puede convertirse en una mala noticia. La diferencia es muy sutil y justamente por eso suele pasar inadvertida. Existe una pregunta que atraviesa silenciosamente toda esta conversación. ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar que el estado actual de un sistema no alcanza para comprender? Observar el presente produce una sensación de certeza, nos permite emitir juicios rápidos, clasificar, comparar, decidir quién progresa y quién retrocede, quién está mejor y quién está peor. Reconstruir una historia es mucho más incómodo. Exige tiempo, contexto y sobre todo renunciar a la ilusión de que las apariencias bastan. El cubo Rubik nos enfrenta precisamente con esa incomodidad. Nos recuerda que dos configuraciones visualmente similares pueden pertenecer a mundos completamente distintos. Uno conserva el futuro, la otra lo ha perdido. Y esa diferencia no está escrita en los colores, está escrita en una historia que los colores ya no muestran. Quizás los sistemas más interesantes compartan esa misma condición. Un ecosistema, una relación,
un organismo, una institución, una trayectoria deportiva nunca son solamente el resultado que tenemos delante de los ojos. Son la consecuencia de una secuencia de transformaciones que todavía sigue actuando, aunque haya dejado de ser visible. Tal vez esa sea una buena definición de la experiencia. La parte de la historia que continúa organizando el presente sin necesidad de mostrarse. Y si eso fuera cierto, entonces la pregunta más importante nunca sería cómo se ve un sistema. La pregunta verdaderamente importante sería otra. ¿Qué parte de su historia sigue siendo posible su futuro? Creo que ahí termina esta cápsula, pero empieza una forma distinta de mirar el entrenamiento. No como una sucesión de sesiones, sino como la conservación paciente de aquellas propiedades que mantienen abierto el espacio de las posibilidades. Porque el verdadero progreso quizá no consista en llegar antes a un determinado estado, sino en evitar perder las condiciones que hacen posible seguir transformándose.